Primera parte. El descubrimiento. La lluvia caía sobre las almenas de piedra del castillo de Endros, creando un eco constante que resonaba en las salas vacías que habían presenciado siglos de historia. Aislado en la torre más alta, Erindor, un joven aprendiz de mago, luchaba por sacarse de la cabeza una visión perturbadora. Un reino envuelto en llamas con sombras danzantes que parecían cobrar vida. Sus dedos recorrían la textura áspera de las páginas envejecidas de un manuscrito antiguo en busca de respuestas que aún no comprendía, mientras las velas proyectaban sombras inquietantes en las paredes y el viento susurraba antiguas canciones que solo él podía escuchar. Erindor había pasado años estudiando bajo la tutela del archimago Beltar, un hombre cuya sabiduría era tan vasta como los cielos que se extendían sobre el reino. Pero ese día, mientras exploraba la biblioteca olvidada en las entrañas del castillo, una inquietud lo invadía como si algo invisible estuviera guiando sus pasos hacia un destino incierto. Entre los volúmenes de polvo y olvido, un grimorio oscuro y pesado llamó su atención susurrando su nombre, con una voz que no era de este mundo. Mientras se acercaba al grimorio, Erindor sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien o algo lo estuviera observando desde las sombras. El libro, encuadernado en piel oscura y adornado con runas apenas visibles, parecía palpitar bajo su mano. Al abrirlo, una ráfaga de aire frío barrió la estancia haciendo que las llamas de las velas parpadearan como si el mismo castillo contuviera el aliento. Las palabras de su interior estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero que su alma parecía entender. Eran fragmentos de una historia perdida de un reino que había sido borrado de la memoria del mundo. Un reino de magia pura y peligrosa que había desaparecido sin dejar rastro. Mientras leía, Erindor sintió cómo una extraña fuerza lo atraía hacia las profundidades de ese texto. Los dibujos en tinta desvaída representaban paisajes que parecían existir en un mundo paralelo. Bosques de árboles cuyas raíces devoraban el suelo, ríos de agua cristalina que ocultaban secretos en su fondo, y una torre oscura que se erguía en el horizonte, como una sombra omnipresente. De repente, el joven mago se detuvo. Un símbolo apenas perceptible parecía brillar en una de las páginas, como si la luz de la luna lo que se hubiera tocado. El símbolo representaba una llave cruzada con una espada, y una palabra se formó en su mente: Aeteris. Sin saber cómo, Erindor supo que ese nombre era la clave para desentrañar el enigma del reino olvidado. Cerró el grimorio con decisión, pero antes de que pudiera alejarse, una voz suave pero penetrante resonó en su mente. Nos encontraremos pronto, Erindor. El joven mago se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza sabiendo que había desatado algo que no comprendía, pero que cambiaría su vida para siempre. Segunda parte. Desentrañando el grimorio. Las horas siguientes transcurrieron como un sueño febril. Erindor, atrapado en la quietud de la torre, se sumergió en las páginas del grimorio con su mente completamente absorbida por las palabras que parecían resonar con un eco antiguo y poderoso. La luz de las velas se debilitaba proyectando sombras cada vez más profundas, como si el aire mismo se volviera denso y pesado, con cada revelación que el joven mago desentrañaba. El grimorio no era solo un libro, era un portal hacia un conocimiento prohibido. Los textos, escritos en una lengua que había muerto hacía milenios, cobraban vida en la mente de Erindor, desenrollándose como un pergamino eterno en su imaginación. A medida que leía las imágenes de Aeteris, el reino olvidado, se volvían más claras, más vívidas. El reino no solo había desaparecido,
había sido borrado deliberadamente y su existencia fue ocultada por aquellos que temían el poder que encerraba. Justo cuando el miedo comenzaba a deslizarse en su corazón, Erindor sintió una presencia a su espalda. Se giró lentamente y sintió el aire frío de la torre, haciéndose más denso a su alrededor. En la penumbra una figura se materializó envuelta en una capa oscura que parecía fundirse con las sombras mismas. Un susurro profundo y antiguo llenó la habitación. Erindor reconoció la voz que había escuchado antes, aquella que había prometido un encuentro cercano. Has encontrado lo que no debías, Erindor, dijo la figura con autoridad. Su voz resonó como un eco en la piedra. Aetheris está condenado. Y ahora tú también lo estarás a menos que renuncies al grimorio, indicó la prominente presencia. Erindor sintió que el frío de la torre se intensificaba como si las mismas piedras estuvieran absorbiendo el calor de su cuerpo. Pero en lugar de retroceder su curiosidad, lo empujó hacia adelante. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme a pesar del terror que crecía en su pecho. La figura avanzó un paso, y su rostro se ocultaba aún en las sombras. Soy el guardián de los secretos de Aetheris, el último de aquellos que sellaron el destino del reino. Estoy aquí para advertirte, joven mago. El poder que buscas no trae más que ruina. Aetheris debe permanecer olvidado. Erindor sintió una lucha interna en su mente. Sabía que debería abandonar el grimorio, olvidar lo que había aprendido y continuar su vida en el castillo, como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de él, una fuerza más allá de su control, lo empujaba a seguir adelante, a descubrir más. No puedo renunciar ahora. Debo saber más. Debo descubrir la verdad, dijo con una determinación que no sabía que tenía. La figura se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando las palabras de Erindor. Finalmente habló, pero su tono ya no era de advertencia, sino de resignación. Entonces, te has condenado a ti mismo, Erindor. Lo que desveles no podrá ser deshecho. A partir de ahora tus pasos te llevarán cada vez más lejos de la luz, advirtió. Con esas palabras la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Erindor solo, en la torre con el grimorio abierto ante él. El silencio se asentó como una capa pesada, pero el joven mago no se inmutó. Con manos temblorosas, volvió su atención al grimorio, decidido a seguir adelante, a pesar de la advertencia. En las siguientes páginas, el joven mago encontró lo que parecía ser un conjuro escrito en la lengua olvidada de Aetheris. Las palabras se formaban en su mente con una claridad inquietante, como si siempre hubieran estado allí, esperando ser despertadas. El conjuro, según el grimorio, abriría un portal hacia Aetheris, pero solo aquellos con sangre mágica podían cruzarlo. El precio, aunque no se mencionaba explícitamente, se insinuaba en cada línea. Un sacrificio necesario para reclamar el poder del reino olvidado. Erindor, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra, se preparó para lo que sabía que sería el comienzo de un viaje sin retorno. Tercera parte. El portal al reino prohibido. Erindor se encontraba en el centro de la torre, rodeado por las velas que ahora apenas emitían luz. El grimorio estaba abierto en el suelo, y las palabras del conjuro brillaban débilmente en la penumbra. El aire a su alrededor se había vuelto espeso, cargado con una energía que parecía vibrar entre las paredes de piedra. La sensación de estar al borde de algo monumental era innegable, y el joven mago sintió cómo la adrenalina corría por sus venas, mezclándose con una creciente sensación de destino. Se armó de valor y pronunció las primeras palabras del conjuro. Su voz resonaba en la torre vacía.
El sonido pareció ser absorbido por la oscuridad, desapareciendo en un silencio que se volvía cada vez más palpable. Las llamas de las velas comenzaron a parpadear violentamente, proyectando sombras que se retorcían y danzaban, como si cobraran vida propia. A medida que recitaba las palabras arcanas, Eärendil sintió un dolor agudo en su pecho, como si una garra invisible se aferrara a su corazón. Pero no se detuvo. Sabía que detenerse ahora significaría perderlo todo, y la promesa de descubrir los secretos de Aetheris era demasiado tentadora. Con cada frase, el aire se llenaba de un frío intenso, hasta que su aliento salía en nubes de vapor blanco, y las paredes de la torre comenzaron a crujir bajo la presión de una fuerza desconocida. Finalmente, llegó a las últimas palabras del conjuro. El dolor en su pecho se intensificó, pero con una última inhalación temblorosa, las pronunció. De repente, un estallido de luz azul emanó del grimorio, iluminando la estancia con una intensidad cegadora. Eärendil sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía como si la misma realidad se estuviera desmoronando. Cuando la luz se disipó, se encontró de pie en un lugar completamente diferente. La torre de Endros había desaparecido, y en su lugar se extendía un paisaje que solo había visto en las visiones proyectadas por el grimorio: el reino de Aetheris. El cielo sobre él era de un tono púrpura profundo, surcado por nubes oscuras que se movían como sombras vivas. A lo lejos, podía ver la silueta de una torre negra, la misma que había visto dibujada en las páginas del libro. Tenía una postura autoritaria, erguida, como la de un monolito en el horizonte. El suelo bajo sus pies era frío y duro. Estaba cubierto de una capa de escarcha que crujía con cada paso. Aetheris no era un reino en ruinas, era un reino en suspenso, atrapado en un estado de limbo, donde el tiempo no fluía como en el mundo que Eärendil conocía. La sensación de irrealidad era abrumadora, pero el joven mago supo que había llegado al lugar correcto. La torre negra al horizonte era su objetivo, el lugar donde encontraría las respuestas que buscaba. Sin embargo, no estaba solo. A medida que avanzaba, comenzó a percibir movimientos en las sombras de formas que se deslizaban silenciosamente entre los árboles marchitos y las rocas cubiertas de musgo oscuro. Eran figuras humanoides, pero algo en ellas era profundamente perturbador. Sus cuerpos eran delgados y alargados, y sus ojos brillaban con una luz siniestra que parecía devorar la oscuridad. Eärendil se detuvo sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. Una de las figuras emergió de entre las sombras, acercándose con pasos lentos y deliberados. Su rostro estaba cubierto por una capucha. Cuando habló, su voz era la misma que había oído en la torre. Aetheris te da la bienvenida, joven mago, dijo la figura con un tono que era una mezcla de burla y tristeza. Has cruzado el umbral, pero ahora te enfrentarás a las sombras que habitan este reino. No todos los que llegan aquí sobreviven para contar su historia, indicó la siniestra figura. Eärendil levantó la vista y con un ligerísimo temblor en la voz, alcanzó a decir: No he venido hasta aquí para retroceder ahora. Respondió con firmeza. Buscaré la torre y desvelaré los secretos de Aetheris, cueste lo que cueste. La figura, sin mostrar ni un ápice de perplejidad, esbozó una sonrisa y con cierto tono chulesco, manifestó: Muy bien entonces. Sigue adelante si tienes el valor. Pero recuerda, joven mago, que cada paso que des en Aetheris te acercará más a su oscuridad y a la sombra que lleva tu nombre. Con esas palabras, la figura se desvaneció en la niebla, dejando a nuestro joven protagonista solo una vez más. Eärendil miró hacia la torre negra en la distancia,
sintiendo el peso de las palabras de la figura en su corazón. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero su deseo de conocer la verdad lo impulsaba a seguir. Con un último vistazo a las sombras que lo rodeaban, se preparó para avanzar hacia la torre y enfrentar los desafíos que le aguardaban en el reino olvidado de Aetheris. Cuarta parte. El secreto de la Torre Negra. Erindor avanzó con paso firme aunque la incertidumbre pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo. El aire de Aetheris era frío, pero no era un frío común. Era el frío de un mundo suspendido entre la vida y la muerte, donde la esperanza y la desesperación coexistían en un tenso equilibrio. A cada paso, el terreno bajo sus pies parecía más frágil, como si caminara sobre los restos de un sueño olvidado. La Torre Negra se erguía ante él creciendo en tamaño con cada paso que daba. Realmente era una estructura imponente y opresiva que parecía absorber la luz del entorno. Al acercarse a la entrada, notó que la puerta de la torre estaba abierta, como si lo estuvieran esperando. Erindor se detuvo por un momento consciente de que cruzar ese umbral significaría mucho más que entrar en un edificio. Sería cruzar el límite final hacia lo desconocido. Tomó aire profundamente, sintiendo cómo el frío le quemaba los pulmones, y avanzó. Dentro de la torre, el aire era más pesado y estaba cargado de un poder antiguo que resonaba en las piedras mismas. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos en el suelo de mármol oscuro. A medida que avanzaba, Erindor se dio cuenta de que las paredes estaban adornadas con inscripciones arcanas, símbolos que reconocía del grimorio, pero que ahora parecían tener un significado más profundo y ominoso. Cada símbolo parecía emitir una energía propia, un pulso sordo que llenaba el aire con una sensación de peligro inminente. De repente, la puerta de entrada se cerró detrás de él, con un estruendo ensordecedor. Erindor se giró y su corazón latía con fuerza, pero ya no había vuelta atrás. Se obligó a continuar. Sus ojos buscaban cualquier indicio de lo que debía hacer. Y entonces lo vio. Un altar de piedra en el centro de la sala iluminado por una tenue luz que no parecía tener fuente visible. Sobre el altar descansaba un objeto que reconoció al instante. Una esfera de cristal, del tamaño de su puño, que brillaba con una luz interna pulsante, similar a la que había visto en las páginas del grimorio. La esfera parecía llamarlo. Tenía una atracción magnética que no podía resistir. Erindor se acercó lentamente. Sus pasos resonaban en el silencio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano para tomarla, pero antes de que sus dedos pudieran tocarla, una voz resonó en la habitación. Has llegado al final de tu búsqueda, joven mago. Dijo la voz profunda y resonante, llenando el espacio como un trueno distante. Pero no todos los que buscan los secretos de Aetheris están preparados para enfrentarlos. Erindor miró a su alrededor buscando la fuente de la voz, pero no vio a nadie. Solo vio las sombras que se arremolinaban a su alrededor como una marea oscura. ¿Quién eres?, preguntó. Su voz era firme aunque empezaba a sentir el miedo con más intensidad. Soy el espíritu de Aetheris, el guardián de sus secretos, respondió la voz. He existido desde que el primer hechizo fue pronunciado en estas tierras. Estoy aquí para proteger el conocimiento que yace en esta torre. Erindor se armó de valor. No vine aquí para robar ni para destruir. Solo busco la verdad. Quiero entender por qué este reino fue olvidado y qué secretos guarda. La voz pareció considerar sus palabras por un momento, y luego habló nuevamente. La verdad que buscas tiene un precio, Erindor. Un precio que no puede pagarse con oro o poder, sino con sacrificio.
Si realmente deseas conocer los secretos de Aetheris, debes estar dispuesto a entregar aquello que más valoras. Erindor sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Qué debo hacer? Preguntó, sabiendo que la respuesta podría cambiar su destino para siempre. Coloca tu mano sobre la esfera y deja que tus intenciones sean claras. La esfera leerá tu corazón y decidirá si eres digno de conocer la verdad o si serás consumido por la oscuridad. Erindor dudó por un momento, pero sabía que ni podía, ni era el momento de plantearse dar marcha atrás. Extendió la mano y la colocó sobre la esfera de cristal. Al instante, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, una mezcla de dolor y euforia que lo hizo tambalearse. Las imágenes comenzaron a llenar su mente, visiones de Aetheris en su apogeo, de magos poderosos y guerreros valientes, de traiciones oscuras y sacrificios impensables. Y luego, una oscuridad total, un abismo sin fin. La voz volvió a resonar, esta vez más suave, casi un susurro. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu propia luz para desvelar los secretos de este reino? ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo en las sombras por el bien del conocimiento? Dándole una nueva oportunidad para retractarse. Erindor, con los ojos cerrados y el cuerpo temblando, sintió una lágrima rodar por su mejilla. Sabía que la decisión que tomase no solo afectaría su destino, sino el de todo lo que alguna vez había conocido. Con una voz apenas más que un susurro, respondió: Estoy dispuesto. En ese momento la esfera estalló en luz, y Erindor sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. La torre desapareció a su alrededor, y él se encontró flotando en un vasto vacío, un lugar donde no había ni tiempo ni espacio. La voz del espíritu se desvaneció, y fue reemplazada por un silencio absoluto. Erindor se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que ya no habría regreso. Y entonces lo vio. El corazón de Aetheris, el secreto más oscuro y profundo del reino olvidado. Una energía pura, incontrolable, que había sido sellada para proteger el equilibrio del mundo. Erindor comprendió que el verdadero propósito del grimorio no era desatar este poder, sino mantenerlo contenido. Comprendió con una claridad dolorosa que su deseo de conocimiento había puesto en peligro todo lo que amaba. Pero ya era demasiado tarde. La energía de Aetheris lo envolvió en un abismo infinito de sombras, reclamándolo como suyo. Y en ese último momento, antes de ser consumido por la oscuridad, Erindor entendió el verdadero significado del sacrificio. No era perder su vida o su alma, sino renunciar a su deseo de poder, de control, de conocimiento absoluto. Pero el joven mago había llegado demasiado lejos. Su destino ya estaba sellado. Cuando la luz finalmente se disipó, la torre de Endros estaba vacía. El grimorio, cerrado y cubierto de polvo, reposaba en el suelo. El viento soplaba suavemente entre las piedras, llevando consigo un susurro antiguo y poderoso. Aetheris permanecería olvidado, y su secreto se encontraría a salvo una vez más, esperando a otro que, como Erindor, buscara conocer lo innombrable.